Hola, nos volvemos a encontrar y alabamos a Dios por esta bendición de poder compartir su palabra con la serie de estudios que hemos, o más que todo, conversaciones diferentes que hemos tenido sobre el libro de los Proverbios. Corresponde hoy que podamos compartir sobre el Proverbio 25. Quiero decirles que revisando algunas versiones bíblicas, algunas traducciones, he elegido para este fin traducción en lenguaje actual porque es más fácil, según lo que vi en nuestro forma a nuestro español, a nuestra forma de expresarnos, entender el mensaje que está aquí escrito en Proverbios 25. Así es que igual los que tengan otra versión y me están siguiendo ahí en el estudio, igual no se preocupen, también lo van a aplicar y lo van a usar como lo que es la palabra de Dios. Y vamos a ir despacio, pero vamos a tratar de pedirle a Dios que use este vaso de barro para que su gloria sea manifestada a través de este momento de disertación, de reflexión y de compartir su bendita palabra. Iniciamos en Proverbios capítulo 25 con el número 1, que dice: la siguiente lista de proverbios de Salomón fue preparada por los servidores de Ezequías, rey de Judá. Me llamó mucho la atención esta introducción que tiene Proverbios 25, porque para, hay que darle pues, importancia a lo que dice ese versículo, porque dice que es una mención especial como honorífica, ¿no? A el rey Ezequías. ¿Quién era el rey de Ezequías? La historia del rey de Ezequías se relata en Segunda de Reyes 18, en Segunda de Crónicas 29, en Isaías 36. Fue uno de los pocos reyes de Judá que adoró a Dios de todo su corazón, en contraste, por cierto, con Acaz, que era su padre, que el cual, en vez de abrir las puertas, como lo hizo Ezequías, del templo para la adoración a Dios, más bien las clavó las puertas del templo para que nadie las abriera, permanecieran cerradas. Ezequías restauró el templo, destruyó los centros de idolatría y se ganó el respeto de las naciones vecinas, muchas de las cuales llevaron regalos a Dios debido a Ezequías. Ese testimonio hermoso. Ahora, Acaz cerró las puertas del templo. Podríamos aplicar eso a nuestro corazón como templo del Espíritu Santo. No debemos bajo ninguna circunstancia cerrar las puertas de nuestros de nuestro templo, que es nuestro ser completo al Espíritu Santo, y así pues última hora quizá tener conocimiento pero no poder vivir una actitud de adoración. Más adelante veremos que el versículo 8 al 10 es una pues referencia al hablar con prudencia, al hablar con prudencia y discreción, y también los versículos 11 al 15 que son relacionados en el término de la justicia divina y la gracia. Y como lo vamos a leer, aun cuando una persona sabia es reprendida, aprecia la reprensión como algo que es oro, que es plata, porque el oro representa la justicia divina y la plata representa la gracia divina. Y esto es hermoso entenderlo. Vamos a ir al versículo 6, leyendo: cuando estés ante el rey, no te sientes importante ni te des aires de grandeza. Este versículo tiene que asociarse con el 7. Vale más que el propio rey te diga dónde sentarse y no que pases vergüenza ante sus invitados si de algo eres testigo. Me llamó la atención sobremanera que nuestro Señor Jesucristo usó exactamente estos proverbios para hacer una aplicación en una parábola en Lucas 14. Y dice a la letra: Jesús dijo, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú
sea convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No debemos buscar honor para nosotros mismos. Es mucho mejor que con fidelidad y discreción hagamos el trabajo que Dios nos ha encomendado. Pues en la medida que otros perciban la calidad de nuestras vidas, y entonces dirigirán hacia nosotros su atención y por ende la gloria a Dios. Entonces, mucho cuidado con el querer ocupar el puesto que no se nos ha otorgado. Versículo 8, no vayas corriendo a los tribunales, no sea que al fin de cuentas otro testigo lo niegue y te ponga en vergüenza. El versículo Proverbios 18-17 lo dice en otra forma. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Versículo 19. Defiéndete si es necesario, pero no le cuentes a nadie lo que otros te han confiado. Versículo 10. No sea que alguien te oiga y te ponga en vergüenza y te gane mala fama. Prudencia y discreción. O sea, esos tres versículos o esos tres proverbios están asociados. Debemos actuar astutamente, con prudencia y discreción. Inclusive, analizar muy bien si lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo, lo que voy a decir, realmente está debidamente cimentado en verdades, no sea que de pronto me esté equivocando y al estar imprudentemente equivocado, venga otras personas y me corrijan avergonzándome. Mucho cuidado con lo que hablamos, cómo lo decimos, dónde lo decimos, por qué lo decimos. El versículo 11 es hermoso. Las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata. Yo veo al escritor observando la menorá que estaba en el templo, que es, recuerdan, el candelabro que tenía aquella forma o tiene aquella forma bellísima, con los brazos extendidos hacia arriba, donde se usaba el aceite y estaba ahí para alumbrar el lugar santo. Y impresionante que él tiene en mente esas manzanas con figuras de oro, pero esas manzanas de oro con figuras de plata, que por cierto fue las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el capítulo 37, versículo 22, se lee sobre ello de Éxodo, y también en Éxodo 25, 34, 36, etcétera, donde Dios da las instrucciones de cómo quiere él que se le construya su tabernáculo y cómo debe hacerse, cómo se debe trabajar, con qué formas y qué elementos iban a ser parte de este candelabro, que era representación de la presencia del Espíritu de Dios en el tabernáculo. Y me llamó la atención sobremanera, qué hermoso que este proverbista, ¿sí? que Salomón, en este caso, las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata. Eso era parte de esta menorá, y entonces él observa y ve que es la mejor figura para poder expresar que debemos ser muy, pero muy calculadores a la hora de hablar. Dice, dichas a tiempo. Entonces, voy a hablar con mucha mesura, hablando en la forma correcta. Y cuando una persona habla lindo, cuando una persona habla con sabiduría, con pausa suficiente, con exhortación suficiente, pero por sobre todo con amor suficiente, es bello. Es como las manzanas de oro que estaban en la menorá. Entonces, el versículo 14, vamos a ver el número 13.
Tan refrescante como apagar tu sed con un vaso de agua fresca es contar con un amigo a quien puedes confiarle un mensaje. Aquí me llamó la atención sobremanera porque yo hago una aplicación aquí a el mensaje que el Señor nos ha encomendado en nuestras manos y nos ha dicho que vayamos y llevemos este mensaje. Un mensajero fiel dice, es puntual, es responsable, es honesto, es trabajador. Esta valiosa persona se esfuerza por hacer lo mejor posible para quien lo envió, o sea, para su amo. Entonces, este verso 13 nos recuerda lo que debemos ser, mensajeros fieles. Mensajeros fieles. Dice que cumpliendo cabalmente el mensaje que Dios nos encomendó. No solo es un refrigerio para los que lo reciben, sino también es una satisfacción para nuestro corazón cuando estamos haciendo las cosas, porque cuando estamos sirviendo a aquel que nos envía en la gran comisión, entonces estamos gozándonos, que seamos mensajeros fieles, como dice el proverbio, que realmente seamos confiables. Dice pues que Dios nos confíe el mensaje, seamos mensajeros fieles. 14. Hay quienes hablan de dar y nunca dan nada. Son como las nubes oscuras que anuncian lluvia y no llueve. 14. Es importantísimo entender que los compromisos que se dan a veces, la mayoría de las iglesias y organizaciones misioneras y grupos cristianos dependen de las ofrendas de la gente, ¿cierto? Eh, para mantenerse funcionando. Pero muchos de los que prometen dar no lo hacen. La Biblia es muy clara acerca del efecto que esto tiene en los que trabajan en el ministerio. Si usted hace una promesa, cúmplala. También hay un proverbio que dice, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, estamos viendo que también hay que refrenar la lengua de la emoción cuando de pronto yo quiero y el proyecto que se está llevando a cabo en la iglesia suena lindo, es hermoso y sí, es para la alabanza y gloria de Dios. Entonces yo me voy a comprometer porque la emoción pudo más, el momento, y luego pienso, ¿y ahora cómo cumplo? Y como no lo pensé, y como no lo razoné, y menos lo oré delante de Dios, entonces no pude cumplir. Quedé muy, pero muy mal. Llama la atención que el versículo 16, el proverbio 16 y 27 tienen exactamente pues, la misma idea. Leo el 16. Si encuentras miel, no comas demasiada. La mucha miel empalaga. 27. Tan malo es comer mucha miel como recibir muchos halagos. Tiene que ver igual con la miel. La miel es buena. No sé cuántas veces usted en su vida habrá comido miel. Estamos hablando de la principal miel, la más conocida, la miel del panal de abeja. Y llega un momento en el cual ya no queremos más, aunque es deliciosa, pero empalaga. Es poderosa en nutrición, la miel. Pero si comemos demasiado, empalaga. Igualmente los afectos naturales, la amistad, las alegrías de la familia son agradables y dulces, pero no deben tomar demasiado lugar a riesgo de transformarse en egoísmo o de llevar a la saciedad. ¿Qué quiero decir? Que esas cosas no sean las que de pronto me importan y solo eso me llena. Y entonces llega un momento en el cual ya estoy cansado, quizá un poco hastiado de que siempre lo mismo, siempre el núcleo, siempre los míos, siempre donde yo me siento bien, donde me dan apoyo, donde me dan, y entonces de pronto ya no tiene eso el mismo sentido que tenía al inicio. Hay que saber compartir, hay que entender que a veces tenemos también que estar atentos a atender aquellas cosas que a veces no son amargas. Por ejemplo, viene en mi mente ahorita la situación difícil que está viviendo nuestro país, nuestros hermanos, nuestros paisanos, nuestros aquí, ¿verdad? Nuestros nacionales y también extranjeros están viviendo situación muy difícil por tanta lluvia, etcétera, y de pronto eso no es miel, eso es amargo.
pero también debemos estar atentos también a comer de eso amargo para bendición del prójimo. Versículo 17, con los amigos guarda tu distancia. Visitarlos demasiado ya es molestia. Reina Valera dice, no sea que cansado de ti te aborrezca. Aquí dice, demasiado ya es molestia. Eh, Siempre recuerdo en este proverbio que mi esposa y yo fuimos muy eh, previsores, hicimos caso de estos proverbios eh, para que nuestras hijas y nosotros dos, es más, hablando de nuestra familia como tal, tuviese muchísimo respeto de la casa ajena, tanto de la casa vecino como amigos y principalmente familiares. ¿Cuántos sinsabores, cuántos dolores se evita uno evitando el pie en el vestíbulo de la casa vecina, de la casa del amigo? Lo que trae por lo general, según el proverbio, una consecuencia negativa es esto de que nuestra visita es constante y se convierte en una molestia para la persona que nos recibe. Ahora, aplique eso también a otros aspectos de la vida eh, que, 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 también son referencia a que somos molestos y estamos insistiendo mucho en aquella situación o la otra o en visitas. Versículo 18, quien habla mal de su amigo lo hiere más que una espada. Esto es impresionante. Hay otro proverbio que dice que hay palabras que hieren más que golpe de martillo. La mentira o el falso testimonio es cruel. Sus efectos pueden ser permanentes, como los de una puñalada. La próxima vez que se sienta tentado a divulgar algo de algún pequeño chisme, imagínese que hiere a la víctima de esas declaraciones con una espada. Esta imagen puede impresionarlo de tal manera que guarde silencio. Me recuerdo algo muy bellísimo que había una señora de un pueblo que le llamaban la chismosa de la bendición. ¿Y eso qué era chismosa de la bendición? Era una mujer que nunca habló mal de nadie. Y cuando abrió su boca, ella solamente hablaba de lo bueno de aquella persona. Inclusive de la persona que todos sabían que tenía un currículum y un perfil totalmente adverso que era dañino y contradictorio a la sociedad donde él estaba, a la comunidad donde él estaba, donde él vivía, y resulta que ella siempre encontró cosas positivas, buenas, que reconocerle a esa persona. Eso se llama, a ella le decía la chismosa de la verdad. Entonces, si algún momento nuestra boca se abre para decir algo respecto de alguien, una persona, pues que eso sea para bien. Nunca hagamos un chisme que le vaya a traer consecuencias, dolor, tristeza a un amigo o cualquier persona conocida. Recuerdo aquella persona que le dice a su amiga, es que no quiero decirte, pero es que, y no pudo sostenerse y le dijo, consecuencia final, tristeza, divorcio, dolor para los niños, etcétera, etcétera, por una lengua que no se supo detener a tiempo. Eh, Versículo 21, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así Dios te premiará, y versículo 22, así Dios te premiará y harás que tu enemigo le arda la cara de vergüenza. Al inicio les dije que me llamó la atención que estos proverbios, por lo menos en estos 25, el Señor Jesucristo usa aquel que leímos anteriormente para hacer la parábola en Lucas 14, y ahora el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 usa también este proverbio. Lo aplica ahí para hablar sobre lo que es la venganza. Dice 21 y 22, la venganza de Dios es más eficaz y sin embargo la más difícil de hacer. Pablo citó este proverbio en Romanos 12, 19 al 21. Leo algunos versículos. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres.
si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os hagáis vosotros, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale, aquí está el versículo, literalmente. Si tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, su cara se pone roja como una brasa roja. Eso significa ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En Mateo, ¿has visto, no? Cuando usted le devuelve bien por mal a alguien, esa persona se pone roja de pena, ¿no? Dice Mateo 5, Jesús nos animó a orar por los que nos dañan, al devolver bien por mal. Reconocemos a Dios como el que salda toda cuenta y confiamos en Él como nuestro juez. Esto, sinceramente, lleva un altruismo de nuestra parte. Es definitivo, porque nuestro impulso inmediato es, me la hizo, me la paga. Y eso es normal. De hecho, inclusive, ¿cómo actuar si alguien quiere agredirme físicamente? O si voy con mi esposa y quieren hacerle daño a ella, o a una hija, o un hijo. ¿Cómo actuar en ese momento? ¿Verdad? Pues no está hablando de eso. Está hablando del enemigo. El enemigo, si yo puedo ayudarlo, aunque sea mi enemigo, ¿por qué? Porque yo, como hijo de Dios, no tengo enemigos. Hay enemigos hay gente que me tiene a mí como su enemigo, pero yo no debo tener a nadie como enemigo mío. Entonces, y aunque yo sé que esa persona me tiene como enemigo, en el tanto pueda, tengo que servirle. Sin embargo, eso no significa que Dios no se encargará de hacer justicia si es del caso necesario. ¿Me explico? Ahora, cuando uno ora por un enemigo, miren que esto es hermosísimo. Cuánta paz viene a nuestro corazón. Cuánta paz cuando hay oración por el enemigo. Ahora bien, versículo 24. Más vale vivir en rincón del patio que dentro de un palacio con una persona agresiva. En Reina Valera se lee el proverbio que dice, es mejor en un rincón del terrado que en casa espaciosa con mujer rencillosa. Prácticamente es el mismo concepto. Entonces, al leer ese versículo 24, creo que es muy claro, ¿no? O sea, ¿qué gana usted con tener? Y lo vemos en muchas partes donde la casa es hermosa, hay piscina, tienen 3 salas, tienen 4 carros, todo el lujo interno, toda la comida que se quiere, de todo lo necesario para vivir como cualquiera diría, como rey en su casa, y resulta que lo que menos hay es paz, es rencilla total y demás. Lo digo por experiencia propia. He estado y Dios me ha usado para estar en casas de ese nivel que le estoy diciendo y resulta que el dolor allá adentro es tan grande, y sin embargo hay otros lugares donde la casa es humilde, pero la paz es tan grande que esa casa vale más que la otra, donde materialmente tiene un valor monetario más alto, pero un valor espiritual muy bajo. Entonces, más vale vivir en un rincón del terrado que con mujeres mujeres rencillosas en casa espaciosa, o como dice aquí esta versión, dentro de un palacio con una persona agresiva. Ajá. Entonces, versículo 26 y vamos terminando. Cuando el hombre bueno se rinde ante el malvado, se contamina como un río al que se arrojan desperdicios. Cuando el hombre bueno se rinde ante el malvado, el justo que cae delante del impío significa echar a un lado las normas de lo que es bueno y lo que es malo. Ninguno que se acomoda con el impío puede ayudar a alguien. El evangelio es la buena nueva por excelencia, agua viva por las almas sedientas. Y cada creyente es como un canal por el cual puede correr esa agua fresca, transparente, oxigenada constantemente para dar a beber a otros y saciar su sed. Pero cuando, cuidado acá, poco de barro cae en esa fuente, entonces toda la fuente se contamina, ya no se puede vivir esa agua.
no se puede beber esa agua, perdón, una falta de firmeza ante el malo, un momento de flojedad y ahí está el agua turbia totalmente. Entonces te pierden el respeto. Entonces ya no eres de bendición. Entonces cuando tu boca habla, ya no tiene la bendición, no tiene el poder que tenía cuando a la persona se le consideraba una persona intachable, o sea, una fuente de agua limpia, pura. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día tenemos tanto de esto. Bueno, ni para qué, ustedes saben mejor que yo lo que sucede, por ejemplo, en nuestro país, donde vemos gente que dice era creyente, involucrada en problemas y escándalos de todo tipo, porque de pronto, tal y como dice el proverbio, se rindieron ante el malvado, ante aquel que les ofreció el soborno, ¿verdad? Aquel que les dijo, préstame tu cuenta y entonces se convierte en un testaferro. Aquel que le dijo, hágame esta operación aquí para no pagar estos impuestos y el 10% es tuyo. Tantas cosas que se dan y no solo eso, sino también en el sentido de otro tipo de tentaciones económicas, sociales, de relación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado, firmes ahí, no rendirse ante el malvado. Y a veces hay que pagarle precio. Sé de lo que estoy hablando. A veces hay que pagarle precio por no rendirse ante la oferta de maldad. Pero es mejor porque se duerme muy tranquilo, créanme. Por cierto, esta parejita era feliz sirviendo en la congregación, muy, pero muy consagrada, y no es que lo aparentaban, era real. Él se queda sin trabajo, empieza a desesperarse, le coge un taxi, empieza a trabajar con un taxi, y le hacen una oferta y le dicen, hágame este servicio a tal parte, a Limón, y ya, la paga es muy buena, pero demasiado buena, y era nada más de ir a entregar y venirse y desgraciadamente lo para un tráfico, le revisan el contenido del carro, y se da cuenta que lleva un cargamento de droga y de una semana a la otra, este muchacho ya tenía desarmada su vida, desarmada su hogar, etcétera. ¿Por qué? Desarmada su comunión con los hermanos de la iglesia, etcétera. Obviamente, pues se ha trabajado en restaurarlo y entiendo que gracias al Señor, pues volvemos a lo mismo. Fue un momento en el cual dejó que cayera tierra sucia en la fuente o barro en la fuente limpia y entonces la consecuencia no se hizo esperar. Seguimos adelante. Versículo 27 y cerramos. Tan malo es comer mucha miel como recibir muchos halagos. Bueno, ya esto lo habíamos comentado anteriormente con el versículo también 16. Nos vamos ahora directamente al último versículo de este Proverbio 25. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Antiguamente las ciudades eran amuralladas, ¿cierto? Ya eso lo sabemos, lo hemos visto en toda forma y las murallas eran una garantía para los que vivían ahí. Ciertamente era un poco incómodo, porque también los restringían muchas cosas, pero eran una garantía. Sin ellas hubieran sido vulnerables a los ataques de cualquier grupo de saqueadores, merodeadores, enemigos, etcétera. El dominio propio nos limita, pero se necesita porque nos permite estar seguros. Una vida sin control es vulnerable a toda clase de ataques del enemigo. Piensen en el demonio, perdón, piensen en el dominio propio como si fuera un muro construido para detenerlo y protegerlo. Sí, por cierto, el fruto del Espíritu tiene en una de sus características del carácter meramente del fruto del Espíritu es dominio propio. Ciertamente a veces el dominio propio nos restringe y a veces cuesta desde el punto de vista de que ¿por qué tengo que dejar esto? ¿Por qué voy a dejar aquello? Eh, o y tengo que tomar una decisión. Y de pronto la decisión es contraria totalmente
a, a la oportunidad, pero la recompensa es que no dejé que entrara el enemigo, no dejé que entrara el enemigo. Rápidamente menciono que en esto tiene que ver principalmente con los tres escenarios de lo que es el asedio espiritual, o lo que algunos llaman la guerra espiritual. El escenario primero es en mi yo, aquí dentro de mí, mi carne peleando contra el espíritu y el espíritu contra la carne, exhortándola a que no se doblegue. El otro escenario es el mundo, el sistema del mundo, y obviamente el reino de las tinieblas usando a los hombres y el sistema del mundo para atacarme, en el cual también tengo que tener un dominio propio. El tercer escenario, no soy participante directo, pero sí soy el detonante de lo que sucede. Es ahí afuera, en esa otra dimensión, donde siervos del Señor a mi favor y puestos para mi bendición, y enemigos de mi alma están que quieren dañarme, y ellos que me defienden. Entonces, en esos escenarios, yo también, por medio de la oración, puedo tener un dominio propio importante. Así es que no gobernar el espíritu es entregarlo sin defensa, cual ciudad sin muros. O sea, cuando usted deja que sus impulsos lo lleven a lo que sea, inclusive sabiendo que obviamente eso es pecaminoso, y de eso estamos hablando, ¿verdad? De no perder el control. Entonces, estamos expuestos a todo asalto del enemigo. Las impaciencias, los resentimientos, los celos, la soberbia, las dudas, las codicias, todos los batallones de malos pensamientos pronto se habrán dado cita en nosotros si dejamos y tambaleamos en el dominio propio. En este sentido, Primera de Pedro 1:13 nos invita a ceñir los lomos de nuestro entendimiento y a ser sobrios, o dicho de otra modo, a contener nuestra imaginación. Ser sobrios, sobrios, sobrios. Mantener, cortar todo pensamiento imaginativo que no nos va o que nos va a hacer tambalear en el dominio propio. Por tanto, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. La paz de Cristo, que gobierna todo entendimiento, el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo manifestado, sea en este día en cada uno de ustedes. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.